Buenos días, tardes, noches, bendiciones, hermanos, hermanas. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Vamos a dar lectura al capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a empezar. Que la bendición siempre esté con todos ustedes. Salomón construyó el templo del Señor y el palacio real en 20 años. Reconstruyó las ciudades que le habían dado Hiram y estableció en ellas a los israelitas. Luego fue contra Hamat en Sobá y la ocupó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todas las ciudades que había construido para guarniciones en Hamar. Restauró Jorón de arriba y de abajo, ciudades fuertes dotadas de muros, puertas y barras. Balat, todas las ciudades almacenes que le pertenecían para los carros y la caballería. Hizo todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio de su jurisdicción. A los que quedaban de los amoreos, hititas, ereceos, heveos y jebuseos, no pertenecientes al pueblo de Israel, y a los que los israelitas no habían podido exterminar, Salomón les impuso un servicio de prestación personal hasta nuestros días. A los israelitas no les impuso trabajos forzados. Estos eran sus guerreros, cortesanos, generales perfectos, capitanes de los carros y la caballería. Los jefes y capataces que tenía el rey Salomón al mando de los obreros eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que había construido para ella, pues se decía: una mujer mía no puede habitar en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son lugares santos. Salomón ofreció entonces holocaustos al Señor sobre el altar que le había levantado delante del atrio, ajustándose a las prescripciones de Moisés respecto a los holocaustos de cada día de los sábados, de los novilunios y de las 3 solemnidades del año: fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las semanas y fiesta de los tabernáculos. Estableció luego en sus servicios, según las disposiciones de su padre, las clases sacerdotales, y lo mismo hizo con los levitas encargados de cantar las alabanzas y asistir a los sacerdotes, según el ritual cotidiano, y con las respectivas clases de porteros de cada una de las puertas, todo conforme a las disposiciones de David, hombre de Dios. No se apartó ni un ápice de la ordenación del rey respecto de los sacerdotes levitas, ni en lo referente a los tesoros. Así se llevó a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta su terminación. Entonces Salomón salió hacia Sion-Gaber y Elat, a orillas del mar, en el territorio de Edom. Hiram, por medio de sus servidores, le habían enviado navíos y marineros expertos en las cosas del mar, que con los siervos de Salomón fueron a Ofir y trajeron unos 16.000 kilos de oro para el rey Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué aprendemos en esto? Que ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba
lo que hoy llamamos seminario. La preparación de los sacerdotes, la preparación de los diáconos, el ministerio de la lectura, el ministerio del acólito. Bueno, en el Antiguo Testamento, ya en el rey Salomón, ya tenía el rey dispuestas, porque ya había procedido según la costumbre de su padre, el rey David, de cómo tenían que ser las cosas que le había dicho Dios, que tenían que, se sabía perfectamente que una persona no iba a durar siempre físicamente, ¿no? Tenía que pasar a nueva vida, a la vida del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Pues venía a ocuparle a otra persona, pero tenía que estar instruida y preparada. No podía uno ocupar. Pues, ahora me viene a recordar en los tiempos de Moisés, cuando, ¿os acordáis que ya lo dije en los vídeos anteriores, de años anteriores, cuando se hablaba de que intentaron abrir, los levitas entraron en la tienda en donde estaba el Señor, y entraron en donde no podían entrar, podían quedar en la zona del arca, pero no donde estaba el Señor. Y entonces quedaron destruidos los dos levitas, porque entraron donde no debían estar. Hay que cumplir las funciones que están escritas, pero al pie de la letra. Al pie de la letra. No hay equivocación ninguna. Por eso el rey Salomón especificaba perfectamente esto aquí, esto para aquí, esto. ¿Y qué fue a buscar? Oro, el dinero de antaño, que se pagaba con oro, monedas de oro, que era refrendo. El país que tuviera oro tenía capacidad organizativa y tenía capacidad de valerse. No es hoy, como hoy, que el dinero de un país se avala con el dólar, no se avala con el oro. El país que se avala con el oro, no se avala con otra moneda, tiene más consistencia económicamente. Pues el rey Salomón ahí tomaba las directrices, montaba perfectamente la nación de Dios, montaba el pueblo de Dios como tenía que ser desde sus cimientos, con un nivel de organización, un nivel de preparación, un nivel de sosiego. Es así, y una preparación de todos los sacerdotes, una preparación de los levitas, de toda la gente, que después sí, lo vamos a ver en los capítulos posteriores, y ya incluso en el Nuevo Testamento, cómo se fue corrompiendo y la entrada del mal en todas las rendijas y lo vamos a ver en las partes de los profetas, algunos profetas que lo explican muy claramente, cuando empiezan a adorar a otros dioses, no al Dios verdadero. Pero eso tenemos que seguir luchando toda la vida, cotidianamente, firmemente ante el Señor, y no desviarnos, y pedir como le pidieron nuestros apóstoles, le pidieron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta. Pidamos al Señor, Señor, que nos aumente nuestra fe, sobre todo en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de situación desesperante, en un desasosiego, de no saber cómo encontrarnos ante el Señor, si estamos en perfecto, y es ese temor, si estamos bien con el Señor. Les invito a todos que cumplan los sacramentos, sobre todo el de la confesión.
Dice, una vez al año la iglesia impone, ¿no? Pues yo les digo, una vez al mes. Una vez al mes. Vayan una vez al mes. No cuesta nada. Hablar con el Señor 5, 10, 15 minutos. Preparen la confesión con un buen examen de conciencia, una buena preparación. ¿Cuáles son mis pecados? ¿Qué puedo corregirlos? ¿Qué puedo ayudar para mejorarme a mí cotidianamente? Y así podemos encontrar el camino que el Señor nos ha marcado. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.